una vez más al Señor. Padre Celestial, gracias por tus consejos, por tus enseñanzas. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de elevar nuestra oración, tener la seguridad que nos escuchas, de expresarte nuestra alabanza en señal de gratitud por todos tus beneficios, Señor. En este momento pedimos de forma muy especial que nos concedas el don del Espíritu Santo, que el mensaje que nos regalas en esta hora lo podamos entender claramente y pueda quedar grabado en nuestro corazón y sea una motivación, Señor, para vivir una experiencia nueva con Cristo cada día, para buscar la superación del alma, sea una motivación, Señor, para vencer aquellos puntos de nuestra vida que necesitamos vencer y para crecer, Señor, en la gracia y en la fe, preparándonos como candidatos efectivos para el reino de los cielos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, la palabra de Dios es clara al darnos la seguridad de que toda la raza humana tendrá que enfrentar la prueba del juicio. Todos los seres humanos seremos juzgados por Dios, sin importar nuestro credo, posición social, nivel de preparación. Todos los seres humanos seremos juzgados por Dios. Acompáñenme a verificar esto en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Toda obra juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Queridos hermanos que están aquí presentes, queridos amigos que nos acompañan a través del canal, la Biblia nos dice que en algún momento de la historia de este mundo, todos seremos juzgados por Dios, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esas son las palabras exactas que utiliza el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, cuando escribió en 2 Corintios 5:10. Acompáñame a 2 Corintios 5:10. Abre tu Biblia allí en tu hogar donde te encuentras, conectado a esta pantalla, recibiendo este importante y trascendental mensaje para nuestra vida espiritual. ¿Qué nos dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10? Dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Querido pueblo de Dios, ninguna de nuestras obras pasan desapercibidas delante de la mirada de Dios. Ustedes y yo bien sabemos que estamos viviendo un conflicto cósmico entre las fuerzas del bien lideradas por nuestro Señor Jesucristo, las fuerzas del mal lideradas por el diablo y sus ángeles. En el centro de ese conflicto estás tú, estoy yo, donde el mundo, con tantos artificios y espejismos, quiere ganar tu atención, quiere robarse tu corazón. Pero Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, que murió en la cruz del Calvario, para que hombres y mujeres como tú y como yo, con debilidades, con tendencias, podamos tener el derecho de heredar la vida eterna. La palabra de Dios establece que la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Necesitamos experimentar un nuevo nacimiento. Tiene que haber una obra que se realice en tu vida y en la mía, una obra de transformación que nos habilite para compartir la herencia de los santos en luz. Queridos, el mundo se va a acabar, lo que nos rodea no es eterno. ¿Cómo la estás pasando en este momento en tu contexto inmediato? Estaré predicando para alguien que la está pasando muy bien, estás en el verdor de tu vida, en lo mejor de tu carrera profesional, en la cúspide del bienestar de tu matrimonio. Eso es temporal, eso se acaba.
Estaré predicando para alguien que está atravesando un momento difícil, acabas de perder un ser querido, las cosas van mal con el negocio, con el estudio, en el matrimonio, estás padeciendo una enfermedad terminal. Eso es temporal. El tiempo me haría falta para que revisáramos juntos todos los pasajes de la Biblia que nos presentan que este mundo se va a acabar. Dios, dentro de su plan de salvación, tiene establecido una hora para que lo que vemos ya no lo veamos más. Y en este momento, el Señor nos invita a través de su profeta, a través del profeta Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ese fin del mundo, ese día de Jehová, ese punto final que Dios tiene establecido para la enfermedad, la maldad y el sufrimiento, está cerca. Está cerca. Pero la palabra de Dios dice: toquen trompeta y dad alarma en mi santo monte. Este mensaje de alarma es un mensaje primeramente dirigido para los que creemos en Dios. Tú que estás conectado allá a la pantalla, ¿eres un hombre o una mujer que cree en Dios? Pues este mensaje es para ti también. Para mis queridos hermanos reunidos aquí en el templo, quienes profesamos creer en Dios porque le hemos entregado el corazón, hemos aceptado su camino y le hemos abierto un lugar en nuestra vida, para nosotros es esta solemne exhortación. Dios necesita un pueblo preparado. Un pueblo preparado concienzudamente. Dios quiere preparar a su pueblo para la prueba de la crisis final. Dios quiere que tú estés listo y lista. Dios quiere que cuando tu nombre sea revisado por Dios, cuando tu vida sea juzgada por Dios, puedas recibir una sentencia, un galardón de vida eterna. Y el tiempo de preparación para ese juicio del cual nos habla la palabra de Dios es ahora. Dios está haciendo un llamado muy especial, se está tocando alarmas, se está tocando trompeta espiritual en todos los círculos del cristianismo mundial para que hagamos parte de un movimiento de preparación espiritual ahora. Pero eso sonó muy general. Esa alarma, esa trompeta que Dios está tocando, debe sonar en tu experiencia individual, en tu experiencia personal. Dios quiere que hagas planes en este momento para tu salvación, para tu vida eterna. Y te prepares ahora. He aquí el día aceptable, dicen las Escrituras. He aquí el día de salvación. El momento de tomar decisiones por Cristo Jesús es ahora. El momento de abandonar un pecado acariciado es ahora. El momento de abandonar prácticas que te están dañando, que pueden perjudicar tu matrimonio, tu salud, tu vida, es ahora. El momento de tomar una decisión en favor de tu salvación y de tu vida eterna es ahora. Hay un libro bien interesante, se llama El Servicio Cristiano. Yo les recomiendo la lectura de este maravilloso libro. En la página 53, vamos a estar analizando, ya en los minutos finales de este mensaje, vamos a estar analizando algunos pensamientos de allí de la página 53. Dice este libro allí: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros. ¿Dónde es que se está
donde se debe tocar la trompeta y se debe dar la alarma, primero, entre el pueblo de Dios. Y dice el pensamiento, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Para ti que quieres alcanzar salvación, para ti que sueñas con ocupar ese lugar que Dios tiene para tu vida en un mundo mejor, en la tierra prometida, en la patria celestial. Para ti es este mensaje. Debemos buscar un reavivamiento de la verdadera piedad. El hacer esto debe ser nuestro primer trabajo. Piensa en las necesidades que hay en tu vida, los anhelos. A nivel de iglesia, ¿qué necesidades tenemos? Estamos sacando adelante un proyecto pro templo. Hay muchas necesidades, pero ojo, el Señor nos está pidiendo que calibremos nuestra brújula espiritual y apuntemos en el verdadero sentido en que debemos apuntar. El cristiano verdadero tiene deberes en el hogar, tiene deberes en el trabajo, hay unos hijos que hay que levantar, hay una vida que hay que sostener. Cada día debemos, como se dice aquí en Colombia, ponerle el pecho a la brisa. Pero no se nos debe olvidar, queridos, que vamos a ser juzgados por Dios. No se nos debe olvidar, en medio de nuestra rutina, en medio de nuestro trajín incansable, que un día el mundo se va a terminar y de lo que tú hayas hecho o dejado de hacer, tendrás que darle cuentas a Dios. Dios quiere que tú te prepares cabalmente, que tú soportes la prueba del juicio, que cuando todo esto termine, tengas la dicha de compartir la eternidad con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y para esto se necesita un reavivamiento de la verdadera piedad, y esa es la más urgente de tus necesidades. Ese debe ser tu primer trabajo, iglesia de Maranata, pueblo de Dios que se congrega en la iglesia de Maranata. El primer trabajo que debemos nosotros enfocar, tener en mente, es buscar un reavivamiento de la vida espiritual. Más adelante, este maravilloso libro amplía un poco más ese sentir, ese querer de Dios, y dice, debe realizarse un reavivamiento y una reforma. Escuche, bajo la administración del Espíritu Santo. Escuche, reavivamiento y reforma, queridos oyentes que nos acompañan allí en nuestro canal, son dos cosas totalmente diferentes. Pero sigue diciendo este maravilloso libro, el reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. ¿Qué es el reavivamiento? ¿Una renovación de qué? Quienes queremos estar en el cielo, si tú quieres estar en el cielo, si nosotros queremos estar en el cielo, necesitamos renovar nuestra vida, ¿qué? Es decir, no te conformes con el tipo de relación que tú tienes con Cristo Jesús. Lucha por una relación cada vez mejor. ¿Una relación cada vez qué? Mejor con Cristo. ¿Te sientes consagrado? ¿Te sientes consagrada? ¿Sientes que estás bien con Dios? Con este mensaje, Dios nos está invitando a luchar por profundizar, por mejorar la calidad de nuestra relación con Él. No podemos conformarnos con el tipo de relación que tenemos con Dios, no importa cómo esté. Tenemos que mejorar esa relación con Dios. Tenemos que renovar nuestra vida espiritual. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Espiritualmente, ¿cómo estamos? Debe ser la pregunta de aquel que anhela tener un lugar en el reino de los cielos. ¿Cómo estoy espiritualmente?
Debe ser una pregunta que permanentemente esté entre ceja y ceja de aquel que va a ser juzgado, es decir, todos, pero que quiere que el resultado de ese juicio dé un veredicto para vida eterna. Nos quedó claro entonces qué es el reavivamiento. Y entonces, ¿qué es la reforma? La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y en las teorías, en los hábitos y en las prácticas. ¿Qué es la reforma? Una reorganización, un cambio en las ideas y en las teorías, en los hábitos y en las prácticas. Hay muchos que piensan que no es importante la manera de vivir para el cristiano, que no es importante la manera de vivir, que los seres humanos podemos hacer de nuestra vida lo que queramos, que con tal de que creamos en Dios, ya está. Algunos predican eso. Pero déjeme decirle que sí es importante su forma de vivir, sus hábitos, sus prácticas, sí son importantes. Nuestros hábitos y nuestras prácticas sí son importantes. ¿Y tú por qué dices eso, José Ramón? Mira, solamente dale una leída concienzuda a la palabra de Dios y vas a encontrar que los seres humanos somos salvos. ¿Por qué? A ver, ¿quién me responde? ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué? Por gracia. O sea, eso es una bondad divina. La salvación es un regalo. Somos salvos por gracia. ¿Y qué le permite al ser humano acceder a esa gracia que nos lleva a la salvación? ¿Qué dice Efesios 2:8? Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Más adelante dice, para que nadie se gloríe. Pero vamos a ser juzgados ¿por qué? Por obras. ¿Sí nota? ¿Sí nota? El ser humano es salvo por gracia, pero es juzgado ¿por qué? Por obras. Vuelvo a repetir, que te quede claro, querido amigo, querida amiga, que nos estás acompañando. Gracias por estar ahí, por seguirnos en nuestro canal. Somos salvos por gracia, dice la Biblia. Pero seremos juzgados tú y yo por obras. Ya lo leímos al inicio de este tema. ¿Qué traerá Dios a juicio? ¿Toda qué? Toda obra encubierta, sea que buena o sea mala. Sí importa nuestro estilo de vida, sí importan nuestras obras, sí importan nuestras decisiones. Lo que tú haces con tu cuerpo, lo que dejas de hacer con él, lo que dices, lo que dejas de decir, sí importa. Por eso es que se requiere un reavivamiento y una reforma en el seno del pueblo de Dios. Reavivamiento es una renovación de la vida espiritual. Reforma es una reorganización, un cambio en las ideas, en las teorías, en los hábitos y en las prácticas. Si tú te estás preparando para el reino de los cielos, déjame decirte esto claramente. Si tú te estás preparando para el reino de los cielos, debes vivir como una persona que se está preparando para el reino de los cielos. Yo no puedo pretender prepararme para el reino de los cielos y vivir como una persona que se quiere quedar acá en el mundo. Tú tienes que tomar una decisión. Tranquilo, tranquila. Tú eres libre de tomar la decisión que tú quieras. Tú eres libre de hacer con tu vida como prefieras. Tienes algo maravilloso que se llama libre albedrío. Pero Dios quiere que tú tomes una decisión. Y si anhelas ese lugar en el reino de los cielos, vive como alguien que se está preparando para el reino de los cielos. Habla como alguien que se está preparando para el reino de los cielos. Toma las decisiones que toman los seres humanos que se están preparando para el reino de los cielos. Dice ahí mismo ese maravilloso pensamiento. Forma han de realizar la obra señalada. ¿Cuál obra? Prepararnos para la patria celestial.
una persona consagrada, una persona de principios, una persona en quien habita Cristo Jesús, que vive la vida de la fe, que vive las enseñanzas de nuestro Maestro, que se trata de asemejar a Él, de parecer a Él, es una persona que indudablemente va a superar la prueba del juicio. Va a recibir el perdón de sus pecados. Sus pecados van a ser borrados del libro. Eso es otro tema, no alcanzo. Este sería parte 1, tenemos parte 1. Espero que la próxima vez que sea invitado a predicar aquí a Maranata, me acuerde para tenerles la parte 2. El borramiento de los pecados del pueblo de Dios. ¿Saben que la obra del juicio no es para generarnos miedo? El juicio, el fin del mundo, la venida, ¡ay, qué tensión, qué estrés! No. Hacen parte del plan de salvación, el juicio, la segunda venida de Cristo. Hacen parte del plan de salvación, pero su objetivo es, como lo veremos en la Biblia más adelante, vindicar al pueblo de Dios. ¿Por qué hay un juicio? ¿Por qué Dios se propone realizar un juicio? Y efectivamente lo está realizando en estos momentos para borrar los pecados que pesan en tu contra. Para borrarlos. Pero si no has experimentado un revivamiento y una reforma, no hay una contrición, una experiencia de contrición y de arrepentimiento en tu vida, de confesión de los pecados, ¿cómo van a ser borrados esos pecados? ¿Cómo van a ser borrados? Saben que termino mi mensaje con un pensamiento que encontré en otro libro muy recomendable para las lecturas, Testimonios, tomo 7, página 285, y dice lo siguiente, te dejo con esto: el pueblo de Dios no soportará la prueba, a menos que haya un reavivamiento y una reforma. El Señor no admitirá en las mansiones que está preparando para los justos una sola alma que sea presuntuosa. Yo me di a la tarea de buscar qué es la presunción. El diccionario define la presunción como la consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real sin serlo. Presunción es engaño. Es creer que soy cuando no ¿qué? Cuando no soy. Y en el cielo no habrá una sola alma, un solo ser humano, de aquellos que creen que son salvos cuando realmente ¿qué? No lo son. ¿Has leído la Biblia un poco, cierto? ¿Recuerdas la parábola de la fiesta de bodas? El que no estaba vestido de bodas, ¿qué sucedió con él? Fue echado fuera, y allí era el lloro y el crujir de dientes. Lo que la Biblia está queriendo decir allí, queridos, es que sin una preparación cabal, sin una experiencia real de transformación y de gracia con Dios, es imposible que Dios nos pueda salvar. Él te quiere salvar. El anhelo ferviente de Dios es encontrarte en las mansiones eternas. Y por eso te envía este mensaje. Él te quiere salvar, pero necesita que tú te dispongas a prepararte verdadera y cabalmente con Dios. Terminamos con lo que dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Nos dice allí la escritura: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer según su buena ¿qué? Voluntad. Conéctate con Dios, queridos amigos que nos acompañan. Conéctense con Dios. Conéctate con Dios. Busca a Dios. Tenlo en cuenta en tu diario vivir. Pasa tiempo con Dios. Ora. Lee la Biblia. Practica buenas obras. Perdona. Ama. Procura hacer el bien.
Y si cometes errores y caes desgraciadamente en cosas inconvenientes, pide perdón, aférrate del brazo poderoso de Cristo. Él te ama, Él es el Dios de las segundas y las terceras oportunidades. Pero relaciónate con Dios. ¿Por qué el llamado ferviente es a relacionarnos con Dios? Porque de lo contrario Dios no puede producir en vosotros, ¿qué cosa? El querer y el hacer según su buena voluntad. ¿Hay alguien aquí que le quiera decir, Señor, quiere decir a Dios, Señor, ayúdame a experimentar una renovación en mi vida espiritual? ¿Alguien aquí siente que su vida espiritual puede ser mejor, más bonita, que su consagración puede ser más profunda? ¿Hay alguien aquí que necesita que su vida cambie en algunos aspectos, que necesita el poder de Dios? Yo le quiero invitar para que se ponga sobre sus pies. Dios te bendiga. Ponte sobre tus pies y junto conmigo oremos juntos al Señor. Pero la primera oración que vamos a hacer es como un personaje histórico mencionaba. Cantar es orar dos veces. Yo te invito para que la oración que le eleves al Señor en esta hora sea conducida por las estrofas y las líneas del himno número 254 en el himnario nuevo. Himno número 254, anhelo ser limpio. Vamos a decirle al Señor en esta mañana, Padre Celestial, anhelo ser limpio.